Hola, ¿cómo están? Hoy, continuando con nuestro tema de productos notables, vamos a ver el siguiente caso, que es el producto de la diferencia de la suma y de la diferencia de dos términos, es decir, del producto de A más B por A menos B. Entonces, para facilitar esto, vamos a realizar primero el proceso de multiplicación tal como se realiza. Entonces, multiplicamos el primer término con el del primer paréntesis con el primer término del primer paréntesis. Entonces, en este caso sería A por A, que nos daría A al cuadrado. Ahora continuamos. Este primer término por el segundo. Entonces aquí sería primero los signos A que es positivo y B que es negativo. Entonces más por menos nos da menos. Ahora A por B nos daría AB. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora multiplicamos B, que sería el segundo término del primer paréntesis, por el primer término del segundo paréntesis, que sería A. En este caso serían primero los signos positivos, pasa como más, y B por A nos daría BA, o lo que es lo mismo AB, ordenados alfabéticamente. Y por último, entonces multiplicamos B por el segundo término del segundo paréntesis, que sería menos B. En este caso entonces nos quedaría más por menos nos da menos, y B por B sería B al cuadrado. Entonces ahora vamos a terminar la reducción de términos. Entonces A al cuadrado no tiene más términos comunes, A al cuadrado, AB tiene común AB, entonces menos AB más AB, como tienen el mismo valor, intrínsecamente cada uno tiene el 1, entonces 1 menos 1 da 0, si anulan estos dos, y finalmente nos quedaría B al cuadrado. Esta sería una fórmula general, es decir, que para todos los casos de la diferencia, del producto de la diferencia de dos términos, siempre va a ser el resultado de el primero al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Bueno, entonces para clarificar más el concepto básico, vamos a hacer la resolución de estos tres pequeños ejemplos. Entonces comenzamos. X más 5 por X menos 5. Dice la regla que es el primer término al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso sería X elevado al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que en este caso sería 5. 5 al cuadrado sería 5 por 5, que es igual a 25. Continuamos con este, X más Y por X menos Y. Entonces nuestro primer término al cuadrado es X al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que es Y, o sea que es Y al cuadrado, X2 menos Y2. Y por último este, Z menos 8 por Z más 8. Pero ¿qué pasa aquí? Primero está el negativo y después el positivo. No importa. Igual sigue siendo el mismo producto de una suma y una resta de los dos términos. No importa, recuerden que en este caso el orden de los factores no altera el producto. Entonces realizamos el primer término al cuadrado sería Z al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que sería 8. Y 8 al cuadrado, recordemos que es 8 por 8, 64. Espero que con esto les haya quedado claro este concepto. Ahora continuamos con el siguiente caso de productos notables, que serían productos de la forma X más o menos A por X más o menos B. En estos casos entonces vamos a hacer el ejemplo con X más A por X más B. Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces recuerden, realizamos la multiplicación de los primeros términos de cada paréntesis, sería X al cuadrado. Ahora encontramos X por B, entonces sería más BX, y A por X sería más AX, y A por B sería AB. Entonces ahora aquí vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño artilugio matemático para que podamos hacer un resumen. Entonces nos queda X2 más A más B por X más AB. Aquí, ¿qué hicimos?
Si dividimos x en b y dividimos x en a y nos da un producto a más b que multiplica x. Entonces aquí el caso general, incluso para valores positivos o negativos, es que siempre que hay elementos con esta forma, x más o menos a o x más o menos b, siempre va a ser el primer término al cuadrado, la x al cuadrado, más la suma de los coeficientes a y b multiplicados por x, más el producto de a por b. Es de tener en cuenta que el signo que contenga a y el signo que contenga b se van a tener en cuenta tanto para las sumas como para la multiplicación. Entonces vamos con estos dos pequeños ejemplos para ir afianzando nuestro conocimiento sobre el tema. Entonces tenemos x más 3 por x más 2, x es el mismo primer factor, entonces recordemos que les dice el caso que es el producto de ambos, o sea x al cuadrado, más la suma de los factores, en este caso 3, más 2 por el primer valor, que sería x, más el producto de los dos valores, en este caso también son positivos, 3 por 2. Ahora resumimos, y entonces en este caso nos queda x2, queda tal cual. Aquí entonces 3 más 2 nos da 5 positivo, más el signo más 5x, y más 3 por 2 que nos da 6. Entonces este sería el resultado de nuestro producto notable para este caso. Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Entonces ahora acá vemos que hay un positivo y otro valor negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, primer término al cuadrado x2 más la suma de estos dos valores. Lo sumamos entre paréntesis, aquí sumamos 1 positivo y aquí 4 negativo, menos 4 por x más el producto de 1 por menos 4. Entonces 1 por menos 4. Ahora lo resolvemos, lo resumimos. Entonces queda x al cuadrado, tal cual. Ahora aquí 1 menos 4 nos daría menos 3. Y menos 3 por más da menos 3x. Y al final el producto entonces de más por más da más por menos da menos. Y 1 por 4 nos da 4. Entonces en este caso, este producto nos daría x2 menos 3x menos 4. Continuando con los ejemplos, seguimos con este donde ambos segundos valores son negativos. Entonces nuevamente, el primer término elevado al cuadrado, que sería x2, ahora más la suma de los dos valores, en este caso sería menos 5 menos 2, multiplicados por el primer factor que es x, más el producto de estos dos valores, entonces sería menos 5 por menos 2. Y entonces ahora resumimos y nos da lo siguiente. x2 pasa tal cual. Menos 5 y menos 2, como tienen los mismos signos, se suman y se conserva el signo negativo, da menos 7 y menos por más da menos. Menos 7 multiplicado por x da menos 7x. Y ahora más por menos da menos y menos por menos da más. Y multiplicamos 5 por 2 que nos da 10. Así que este es el producto, este es el resultado de x menos 5 por x menos 2. Y ahora también el resumen de x menos 3 por x más 6, donde el primer factor es negativo y el segundo factor es positivo. Entonces también, recuerden, entonces empezamos con x por x, que sería, correcto, alguien dio por ahí, x2. Ahora más la suma de los dos términos, en este caso sería menos 3 y más 6. Recuerden que el signo hace parte integral de cada término, de cada valor numérico, por x, y más el producto de estos dos valores, en este caso sería menos 3 y más 6.
También recordemos que cuando está positivo se puede obviar el signo más. Ahora entonces vamos a hacer la resolución, que nos quedaría de la siguiente manera. X2 pasa tal cual. Aquí sería menos 3 más 6. Como son de signos contrarios se restan. Sería 6 menos 3 da 3. Y se conserva el signo del valor mayor, que sería más. Y más por más da más. 3 multiplicado por X. Y aquí entonces más por menos da menos. Y menos por más da menos. Y multiplicamos 3 por 6, que nos daría 18. Y así queda el resultado de este factor. Espero que les haya quedado claro este caso de productos notables. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.